Este título está basado en este artículo del New York Times que durante la pandemia señalaba a España como un país donde se había desatendido la atención en pacientes en situaciones graves y en particular nombraba pacientes con cáncer. En esta línea, este documento realizado por la Sociedad Española de Oncología Médica y otras sociedades, cuyo objetivo fue ver el cambio producido en la atención hospitalaria de nuestros pacientes en los meses de marzo a mayo del 2020 respecto al año anterior. Vemos cómo los tratamientos con quimioterapia en España disminuyeron en un 9,5%, los tratamientos, la frecuentación de hospital de día, que es donde se ponen las quimioterapias, bajó en un 14% durante estos meses respecto al año anterior. Y quizá lo que más llama la atención es que hubo una disminución de la actividad diagnóstica. Los servicios de anatomía patológica en España recibieron un 30% menos de biopsias que en el año anterior y un 23,5% menos de biopsias, lo anterior a citologías. Se multiplicaron por 3 las consultas telefónicas a costa de anulaciones de las consultas presenciales y hubo un descenso medio de un 30% en el número de pacientes reclutados en ensayos clínicos. De esta manera, la plataforma de organización de pacientes habla de una pandemia paralela en la que sufrieron los pacientes con enfermedades graves durante la primera ola de la pandemia. No solo el colapso sanitario, sino que muchos pacientes reconocieron que por el miedo a ir al hospital, aun encontrándose muy mal, preferían no acudir. Esto es lo que pasó en muchos países. Nombrar, por ejemplo, en el Reino Unido se anularon todos los programas de cribado. Muchos laboratorios de investigación para el cáncer se reconvirtieron en investigación COVID. En Estados Unidos, casi un 50% de visitas presenciales en pacientes oncológicos anuladas, visitas telemáticas. Francia, más de un tercio de los tratamientos oncológicos pospuestos, y de ellos los pacientes presentaron un estrés postraumático severo en una cantidad no despreciable. Este es un estudio holandés que nombraré el cuestionario de calidad de vida más adelante. En cuanto a Europa, 18 países encuestados centros oncológicos, 44% de cirugías retrasadas. Incluso los cuidados paliativos se vieron afectados en más de un tercio de los pacientes. En cuanto a nivel mundial, encuesta en 54 centros oncológicos, casi el 90% de los centros reconoció haber tenido serias dificultades para mantener la atención de nuestros pacientes, incluso en casi un 10% hubo desabastecimiento de tratamientos oncológicos. ¿Qué consecuencias tiene para los pacientes? Pues presento este metaanálisis en el que revisa cuantifica la asociación entre retrasos en los tratamientos oncológicos más allá de 4 semanas y su relación con la mortalidad. Este es un cuadro resumen. Todos los tumores que se revisaron tienen una repercusión en la mortalidad, en los retrasos. A título de ejemplo, si tenemos 1000 pacientes con cáncer de mama que se van a operar, se retrasa 4 semanas esa intervención, fallecerán 10 pacientes más de las esperables. Si se retrasa 8 semanas, fallecerán 20. Y si se retrasa más allá de 12 semanas, fallecerán 31 pacientes más de las que se hubieran curado si no se hubiera retrasado la cirugía. Así pues, los tratamientos del cáncer es un problema de salud a nivel mundial y el impacto de estos retrasos se puede cuantificar en términos de mortalidad. Este es un estudio holandés en el que se compara una encuesta en calidad de vida entre pacientes oncológicos y pacientes sin cáncer. Es una encuesta de calidad de vida. Las conclusiones, resumo, la preocupación por el contagio era mayor en pacientes con cáncer. Globalmente, la calidad de vida se vio afectada por igual, no hubo diferencias significativas. Y, curiosamente, la sensación de soledad fue mayor en los pacientes sin cáncer. Bien, todos sabemos que el paciente con cáncer tiende al aislamiento y probablemente esa sea la explicación. En cuanto a consultas telefónicas, en este estudio holandés, en nuestros pacientes oncológicos holandeses, 400 consultas telefónicas. La mayoría en aquel momento de la pandemia, de la primera ola, dijeron que su cita era adecuada. Hubieran preferido, cierto es, una visita presencial. Y si vemos aquí en el futuro, si les gustaría tener una visita telemática o videoconferencia, pues very much, no sé si llega al 10%. En cuanto a nosotros, a los profesionales de oncología,
Resumo un poquito, en este estudio se valoran los niveles de ansiedad, agotamiento y fijarnos en este concepto, CJP, capacidad de atención y entrega en el trabajo en comparación a cómo lo hacías antes del COVID. Los principales predictores de ansiedad y de CJP fueron la resiliencia y la adaptación del horario laboral. Y en cuanto a mayor capacidad de hacer tu trabajo como lo hacías antes, menor nivel de ansiedad. Unos datos. El cáncer en números. Muertes por cáncer en el mundo en el año 2020, casi 10 millones. Previstos en el año 2040, más de 16 millones de personas fallecerán de cáncer. Muertes por COVID a fecha del 13 de septiembre, 4.600.000, más de 4.600.000 personas. En cuanto a España, muertes por COVID en España en el año 2020, 54.637 personas murieron de COVID. Muertes por cáncer en España en el año 2020, 113.054. Si dividimos para 365 días, resulta que todos los días del año mueren más de 300 pacientes de cáncer. Todos los días. Es verdad que no colapsamos hospitales, es verdad que no contagiamos, pero ahí están las cifras. ¿Qué hicimos nosotros? Pues como siempre, intentar ofrecer una atención integral al paciente, intentar mantener todos los tratamientos oncológicos activos en el hospital de día, siempre de acuerdo con el paciente. ¿Cómo lo hicimos? Mantuvimos las visitas presenciales. Los pacientes en quimioterapia todos tuvieron su visita presencial. Eso sí, estaciones cercanas al domicilio, los que llevaban fármacos orales se les mandaba a casa y restringimos la telemedicina a casos muy seleccionados, pacientes ya conocidos que venían a revisiones y que previamente veíamos que estaba todo bien y siempre, claro, respetando la voluntad del paciente. En cuanto a nuestros datos, primeras visitas durante los meses de pandemia respecto al año anterior fueron las mismas prácticamente, pero sí que a lo largo del año hubo una disminución del 14% de las visitas, primeras visitas. En cuanto a los tratamientos de hospital de día, estos son tratamientos de continuación, ni durante el confinamiento ni durante todo el año se vieron afectados, prácticamente los mismos que el año anterior. En cuanto a los nuevos tratamientos, sí que hubo una disminución en el confinamiento de 16,7% menos que en el 19 y a lo largo del año esta diferencia se mantuvo. Esto es lo más llamativo, los ingresos procedentes de urgencias. Ya hemos dicho, el paciente tenía miedo a venir a urgencias. Un 60% menos de ingresos durante los meses de confinamiento y a lo largo del año un 30% menos de ingresos. 8 minutos. Bien. Los tratamientos a domicilio fueron muchos y desde luego gracias a muchos profesionales sanitarios de muchos servicios diferentes, a voluntarios de la Cruz Roja y desde luego a la implicación de todo el servicio de farmacia. ¿Qué hemos aprendido? Pues que durante la pandemia 1 de cada 5 pacientes con cáncer no fueron diagnosticados o fueron diagnosticados tarde. Estos retrasos van a llevar asociados fallecimientos. Las consultas telefónicas tienen muchas limitaciones y requieren una selección muy cuidadosa en nuestros pacientes. El reclutamiento de pacientes en ensayos clínicos disminuyó un 30% y eso es muy importante porque es muchas veces la oportunidad de nuestros pacientes de acceder a fármacos nuevos y a la innovación que de otra manera no pueden acceder. Recordar el impacto emocional en nuestros pacientes y en los profesionales que nos encargamos de sus cuidados. Esperemos que ese impacto emocional llegue a nuestros gobernantes. Y, por último, agradecer al Hospital de Día, al Servicio de Farmacia Estadística, a los compañeros, sobre todo a aquellos que atendieron a los pacientes COVID, a costa de un esfuerzo personal y familiar muy importante, y a los pacientes, desde luego, y por encima de todo, por confiar en nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar.